Mis estimados hermanos, les saludo en este día, en el aniversario número 32 de la Iglesia Asamblea de Dios en Las Condes. Es un honor poder estar compartiendo con ustedes y mi deseo es que hoy día el Señor nos hable, que podamos mirar hacia atrás, que podamos mirar el presente y que podamos mirar, a pesar de todo en este mundo, toda la oscuridad, todas las cosas muy difíciles que se están dando, que podamos mirar hacia adelante. Es una bendición poder servir al Señor. Y 32 años es buena madurez. Es una buena etapa en la que podemos evaluar cómo lo hemos hecho, cómo lo estamos haciendo y también qué podemos hacer con respecto al futuro. Miramos hacia atrás con agradecimiento por lo que Dios ha hecho en la iglesia, en nuestras vidas, en los hermanos, en los que han estado por más tiempo, en los que han pasado de forma pasajera. Es un lindo momento para reflexionar y evaluar nuestra situación con el Señor. Somos su iglesia, somos sus discípulos, somos su pueblo. Le invito a que me acompañen a meditar, a orar y decidir cómo seguir a Jesús en los días que estamos viviendo, en los días que vienen, así como agradecer por lo que Él ha hecho hasta ahora. Oskar Schindler, seguramente lo conocen por la famosa película La lista de Schindler. Al final de la guerra, los judíos sobrevivientes mostraron sus agradecimientos a Oskar Schindler por sus enormes esfuerzos para rescatar a más o menos 1.200 personas de la hoguera nazi. Hicieron una ceremonia, lo homenajearon, le trajeron regalos de bastante valor para manifestar así su agradecimiento. La reacción de Oskar Schindler fue agarrarse de la cabeza con las manos, diciendo con aflicción: con el valor de esto podría haber salvado a quizás cuantos más. Cuando vi esa imagen o esa escena, yo pensé en nosotros como cristianos. ¿Cuántos hay que se están perdiendo? ¿Cuántos no conocen al Señor? Y podemos todavía hacer mucho más para que se salven los que aún no son salvados, para que conozcan a Jesucristo, que es el autor de la vida, para que los saque de la muerte y de las amenazas de muerte que hay hoy día en el mundo, a una vida que realmente vale la pena, una vida de esperanza, una vida eterna, una vida nueva, aquí en la tierra y también en lo que viene más adelante. Quisiera, antes de avanzar más adelante,
poder contar un poquito de lo que fue el comienzo o cómo fue. En resumen, no fue fácil partir con el trabajo en una ciudad como Santiago. Las Condes era una de las comunas menos evangelizadas en los 80. Como estamos trabajando un poco con producción y distribución de música cristiana, nos establecimos en Las Condes, Santiago. Pronto surgió la inquietud de formar una iglesia en Las Condes. No sabíamos si era la voluntad del Señor o más bien queríamos tener la seguridad de que era el plan de Dios hacerlo. Hubieron muchísimos contratiempos. Algunos decían, pero ya hay una iglesia en Santiago de la Asamblea de Dios Autónoma. Esto aludiendo a un concepto de que en la Biblia había una iglesia en cada ciudad. En nuestra opinión, las ciudades de hoy son múltiples ciudades juntas en una gran metrópoli. Otros tenían muchas y diversas opiniones, pero nuestra inquietud prevalecía. Por otro lado, resumiendo todo, ¿no? Estábamos arrendando una casa con la inseguridad que eso significa de tener que cambiarse por si termina el arriendo, por si necesitan la casa, en fin, así como funciona en nuestro país, ¿no? Y quién sabe si uno podría quedarse en la comuna para seguir trabajando con lo que uno iba a empezar. Muchísimas veces habíamos consultado a diferentes bancos para ver si nos podrían prestar plata para comprar una casa. Cuando llegábamos al tema de los papeles y eso de la liquidación de sueldos, quedamos estancados. Nos faltó el funcionario que proponía que eso se podía arreglar. Es decir, papeles falsificados. Eso nunca lo pudimos aceptar. Teníamos una economía limitada. Aunque nos enviaban dinero en forma periódica, los recibos de envío no servían como liquidación de sueldo. Dentro de todas las dificultades y contratiempos, le pedimos al Señor que como confirmación de que Él quiere que iniciemos una iglesia en Las Condes, nos dé la posibilidad de comprar una casa. Entre el año 1981 y 1983 teníamos ayuda económica de unas iglesias en Suecia. Por problemas de comunicación, en tiempos donde no había correo electrónico ni WhatsApp, las llamadas telefónicas eran de alto costo. Las iglesias nos envían una carta en octubre de 1983 diciendo de que a partir de diciembre ya no seguirían sosteniéndonos. Eso sí, nos pagarían el pasaje a Suecia, para ellos de regreso a Suecia. Pero bueno, recibimos el mensaje con mucho dolor y peso. Alrededor de esa fecha, tuvimos a nuestro hijo Pierre, en medio de las dificultades. Resumiendo, las iglesias pensaban de otra manera y tenían otros planes diferentes a los nuestros. Y esto lo sabían cuando comenzaron a apoyarnos. Pero nuestro plan era un poquito ir delegando el tema de la producción de música a otros y dedicarnos a la obra del Señor.
lloramos con Kerstin, oramos juntos. Con esto, menos aún con esto de que nos quitaban el sueldo, el sustento, pensar en comprar una casa. ¿Qué querrá el Señor? Esa era nuestra pregunta. Fue un tiempo muy difícil, pero el Señor nunca nos abandonó. Si bien es cierto, algunos hermanos en Suecia nos siguieron ayudando, pero nuestra economía mermó. Todo fue una lucha en el día a día. Cuando nuestras capacidades estaban absolutamente limitadas, las emocionales, las económicas, las relacionales, Dios hace un milagro. En el momento en que nuestra economía estaba pésima, nuestros ánimos por el suelo, muy limitados, pero con nuestra confianza en que Dios nos iba a guiar. Dios abre un camino. Pudimos comprar una casa, la casa en la que hoy vivimos, en calle Pichidangui. Podría agregar muchísimos detalles, pero lo que importa es que en el momento en que las posibilidades nuestras eran mínimas, o más bien nulas, Dios hace posible la compra de una casa. Con esto nos dice Dios, a Kerstin y a mí, que lo de la compra de la casa es una confirmación de que debíamos comenzar una iglesia en Las Condes. Ahora, si hubiese tenido la capacidad económica de comprar una casa, se podría pensar que presionamos a Dios para que se cumpla el vamos para iniciar la iglesia. Pero lo que sucedió fue que cuando nuestras capacidades estaban de lo más bajo e imposibles, Dios hizo posible lo imposible. Quiero decir esto en esta oportunidad. Quiero además subrayar que Dios tiene un propósito con esta iglesia. Dios va a guiarnos para poder servir y guiar a muchos para ser rescatados de la muerte a la vida en Jesús. Ténganlo por seguro. Dios va a cumplir con su propósito. Pongámonos a su disposición para que su obra continúe. El tiempo ha pasado. La iglesia se formó en el año 1988, en septiembre, y han pasado muchos vientos, ha pasado gente por la iglesia, pero en todo yo creo que el Señor ha tenido un propósito muy, muy específico con la iglesia. Y podemos hoy día preguntarnos de manera de reflexión, sin tener sentimiento de culpa, sin tener orgullo, sin tener una especie de examen, porque lo que está por atrás difícilmente le vamos a poder hacer algo. Pero sí podemos decir qué cosas podemos hacer mejor. ¿Qué hemos hecho en estos años? Que hemos avanzado y con la gracia del Señor hemos avanzado, definitivamente. Podemos preguntarnos cómo lo hicimos y yo creo que cada uno en forma personal puede hacerse la pregunta y sin mirar a otros, sino que como algo muy personal. ¿Hicimos lo suficiente?
que no hicimos? Hay muchas cosas en las que hoy día podemos meditar. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y yo quiero ahora entrar un poquito a mi mensaje de hoy. Y quiero quizás ilustrar un poquito lo que está pasando en nuestros tiempos, porque esto nos va a ayudar a saber cómo seguir. Nos va a ayudar a saber qué recursos, a qué recursos acudir para que podamos tener fuerza, para que la iglesia sea una luz en medio de la oscuridad. Son tiempos oscuros y difíciles. Hay muchas cosas que son muy difíciles de entender. Poderes oscuros en el mundo. Una ofensiva de Satanás para destruir lo más que pueda. Él viene para robar, matar y destruir. Sabe que está vencido y precisamente por eso quiere arrastrar lo más que pueda para llevárselo consigo a una condenación eterna. Hay persecución a cristianos alrededor del mundo, como nunca antes. Tengo una lista que me impresiona de la cantidad de países donde definitivamente de parte de los gobiernos se está persiguiendo a los cristianos. Hay maldad, muerte y tergiversación de la verdad. Como dice la Escritura, cambiaron la verdad por la mentira. Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Seguramente usted se ha dado cuenta que están pervirtiendo a toda una generación, alterando los valores antiguos y las leyes de la naturaleza. El orden divino se hace basura y se endiosa al ser humano. El resultado no puede ser otra cosa que desastre. Pervierten a los más pequeños, a los niños, pero también a la gente más sencilla, a las personas que fácilmente se les da vuelta en cuanto a opinión. Podríamos decir a los intelectualmente minusválidos. O todos como seres humanos somos débiles y es fácil de caer en una trampa. Mateo 18:6 dice así: con respecto a los que están engañando, con respecto a los que están mintiendo, con respecto a los que están cambiando los valores, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos más pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en el profundo del mar. Fíjese bien, Mateo 18:6. Es un momento oportuno para autoexaminarnos en este aniversario. ¿Qué he hecho hasta ahora por el Señor? ¿Hay cosas que deba cambiar? ¿Soy un verdadero seguidor de Jesús? Vale la pena subrayar que Jesús dice a cada uno de sus discípulos: sígueme. ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué peligros hay? ¿Qué actitud tomar? Hemos sido llamados a ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, seguidores de Él.
para que estemos seguros en la fe y para resguardarnos del mal. Hay cosas que hoy día nos pueden ayudar como creyentes. ¿Sabe? El pueblo evangélico históricamente ha sido conocido como lectores de la Biblia. En algunos países, especialmente en el norte de Europa, Escandinavia, se les ha llamado los lectores de la Biblia. Antiguamente la Biblia se leía muchísimo. En todo lugar se leía toda la Biblia. Hermanos, yo les invito a leer la Biblia. No solamente escuchar los mensajes de predicadores, interpretaciones, todo. Lea la Biblia. El resultado va a ser vida. ¿Cómo lee usted una carta? Escoge las cosas más bonitas, el saludo cordial del comienzo o el abrazo final. Probablemente se salte una información que en realidad no era tan buena o no era tan alegre, o una advertencia. ¿Cómo lee una carta que le ha llegado? Escoge cosas de la carta y se queda con ella y el resto lo borra. ¿Sabe? A mí me pasó hace muchos años atrás, era muy joven, adolescente. Un amigo mío me manda una carta. Mi amigo estaba en Suecia, yo estaba en Chile. Y yo me alegré al recibir una carta de mi amigo, la abrí y, ¿sabe? Dentro de la carta había un billete. Yo me alegré y me olvidé de leer el contenido de la carta. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses y yo le decía a mi mamá, ¿qué puedo hacer con este billete? Bueno, aquí no vas a poder hacer mucho, pero te lo puedo cambiar. Bueno, no me acuerdo en qué quedó eso, da lo mismo. El tema es que un día encuentro la carta y la leo. Mire, y la leo. ¿Y qué decía ahí? Mi amigo me mandaba el billete para comprar unas estampillas y enviárselas. Mire lo que pasó con ese mensaje. ¿Cómo puede uno quedar errado si uno no lee el mensaje total? Hermano, la Biblia tiene un mensaje completo, tiene un mensaje total. Lea de el comienzo hasta el final. Ahora, yo le recomiendo, comience desde el Nuevo Testamento, después lea también el Antiguo Testamento. Todo es un todo donde podemos entender cuáles son los propósitos de Dios. Volvamos a ser los lectores de la Biblia, aquellos evangélicos que eran conocidos por estudiar la Biblia. Dejemos de leer la Biblia por los versículos más bonitos. No saquemos parte de aquí, de allá, ni aquí. Leamos, invito a mis hermanos, hagamos el propósito de leer la Biblia completa. Te va a edificar, te va a dar conocimiento, vas a entender al Señor, vas a entender su plan y vas a ver que va a ser una tremenda bendición sobre tu vida. Y si lo hacemos, nos vamos a fortalecer de verdad. Vamos a crecer en sabiduría, en experiencia espiritual. Vamos a conocer al Señor y llevaremos mucho fruto.
Por lo tanto, hermanos, leamos la Biblia de corrido. Hay mucho que aprender. Hay otra necesidad en nuestro medio, en la iglesia, y es que el Señor esté con nosotros, con su Espíritu Santo. Se cuenta de que en Inglaterra había un grupo de estudiantes de teología, un grupo de estudiantes que querían servir al Señor. Estaban estudiando en una universidad, un instituto bíblico, y en un día salieron de paseo para hacer un poquito de estudio en terreno. Y con su profesor van a ver una casa que era la casa de Charles Wesley. Charles Wesley fue un predicador usado por Dios, donde miles de personas por medio de su predicación fueron convertidas. Este hombre revolucionó y extendió el evangelio y creó un avivamiento en su país. Fueron a la casa de él a verla. Pasaron por las piezas, llegaron al dormitorio y en la cama matrimonial, al lado donde él dormía, en el suelo o en la alfombra, no sé, pero ahí habían 2 hendiduras en el piso, marcas de las rodillas de Charles Wesley. Y el profesor les explicaba, aquí era donde Charles Wesley ganaba las grandes batallas y donde fue lleno del Espíritu Santo para que muchos y miles de personas creyeran en él, y de manera que toda la nación, y no solamente Inglaterra, Estados Unidos, por todos los lados, gente llegó a conocer al Señor por medio de la predicación de Charles Wesley. Y ahí los alumnos miraban el lugar donde él se había arrodillado. Luego salen, vuelven al bus para volver a su lugar de estudios, y el profesor cuenta a los alumnos. Falta uno. ¿Y dónde estará? Pensó, ¿dónde puede ser? Al final, él dijo, capaz que todavía esté arriba en la pieza o en la casa, en algún lugar. Y va y allí encuentra uno de los alumnos. Está de rodillas en el lugar mismo donde Charles Wesley había estado orando y luchando para ganar las grandes batallas espirituales. Ahí este joven estaba de rodillas rogando a Dios, Dios, si es posible, hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo, derrama de tu poder, derrama de tu Espíritu Santo para que el mundo te conozca como Salvador, para que sean transformados, para que entiendan que tú eres el Dios. Ahí estaba orando este joven. ¿Saben ustedes quién fue este joven? Este joven fue Billy Graham, uno de los evangelistas más importantes del siglo XX. Predicó a millones de personas por más de una década, quizás 2 décadas. Fue la persona
más apreciada y querida en Estados Unidos, más que cualquier presidente, más que cualquier político, más que todo lo demás, porque él predicaba el Evangelio de Jesucristo y miles de personas se convertían por el mensaje de Billy Graham. Él pidió al Señor que lo llenara de ese espíritu. Hermanos, tenemos la necesidad de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Hechos 1:8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Bueno, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos una misión por delante. Que el Señor nos dé gracia para vivir conforme a su voluntad y que podamos ser testigos de Él en este mundo. Lo que también necesitamos es orar. La situación que estamos viviendo en el mundo de hoy, la gran dificultad no es el coronavirus. La gran dificultad es la oscuridad en el mundo. Y lo que necesitamos para poder avanzar es que oremos para vencer a las huestes oscuras. Yo quisiera invitar, y dejo el planteamiento hecho, que el presbiterio pueda comentarlo, decidir, pero sería muy lindo si como congregación podamos apartar un día de oración y ayuno por nuestro país. Un día de oración por nuestros políticos. Un día en que luchamos para que las huestes oscuras sean vencidas. Dios puede cambiar lo más imposible. Cuando mencioné de la forma en que Dios nos guió para formar la iglesia, yo creo, hermanos, que Dios tiene un propósito muy trascendental con la iglesia. Invito a que luchemos juntos, a que oremos, a que ganemos la victoria por medio de la oración y luchemos hasta ganar la victoria, hasta que veamos que haya gente que se está convirtiendo, que se está salvando. Esa es nuestra misión. Quiero resumir, antes de terminar no ha sido una prédica. Me gustaría que Dios obre por medio de su Espíritu Santo en lo que vamos a hacer. Y quisiera repetir las 3 cosas o pasos que debiéramos tomar para que podamos crecer, para que podamos tener un futuro bendecido por el Señor, en el sentido de que almas se salven. Hermanos, la guerra no se ha acabado como en la de Oskar Schindler. No necesitamos agarrarnos la cabeza, si pudiéramos haber hecho algo más. Hoy lo podemos hacer. Hay 3 cosas, las repito. Leamos la Biblia. Leamos la Biblia en forma ordenada. Edifiquemos nuestra vida. Aprendamos de ella. Crezcamos en él. Segundo, oremos de rodillas ante el Señor para que Él haga una obra en nuestro país.
especialmente que haga una obra entre los políticos, que los políticos se salven, sí, que los políticos cambien, que se den cuenta qué es lo mejor para el país. Y también, y lo que necesitamos es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y es un bautismo. No voy a entrar en detalles doctrinales ni nada, pero Jesús recalcó claramente que serían bautizados con el Espíritu Santo. Habían sido bautizados en agua, pero iban a ser bautizados con el Espíritu Santo y recibirían poder. Y esto es algo que necesitamos. Oremos, hermanos, y pidamos al Señor que Él nos lleve a una victoria. ¿Sabe? He tenido un sueño. No soy de mucho hablar de sueños. Nunca me he dedicado a eso. Pero siento que hay algo especial que el Señor quiere hacer. Y vi en nuestra iglesia por lo menos 3 buses llenos de niños que se acercaban para aprender la palabra del Señor y para ser edificados y crecer en el Evangelio. ¿Y sabe dónde los vi? Hay varios de ustedes que conocen el Jumbo al final de Colón. Al lado del Jumbo hay un terreno grande. En ese terreno vi esos buses. No sé si es una profecía. No lo sé. Pero yo creo que el Señor tiene un propósito con la iglesia. La iglesia va a crecer por el poder de su Espíritu Santo. La palabra será sembrada. En oración trabajaremos la tierra. Y por medio de su Espíritu Santo, el calor del sol del Espíritu Santo, creceremos para la gloria del Señor y para la salvación de muchos más. Señor mío, te entrego esta palabra. Haz que tu iglesia crezca. Haz que podamos levantar nuestros ojos y mirar hacia adelante. Haz que tu reino tenga victoria. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.